¿Será que este se corta muy rápido? A ver, de lo general a lo particular, y de esa manera podemos encarar, por ejemplo, un dibujo, que es cuando hacemos la estructura, los colores planos más grandes. Vamos a hablar hoy, nos vamos a circunscribir a la pintura. Hacemos los planos de colores más grandes. Vieron cuando se empieza una pintura, ustedes se preguntarán cuál es la primera decisión que hay que tomar. Bueno, vamos a hacer las cosas más grandes primero, las que creemos que son las más significativas. Por ejemplo, los espacios, los volúmenes, según lo que estemos pintando, pero planteamos, digamos, desde los actores más importantes, desde ahí hacia las cosas que se van a ir transformando como en efectos. ¿Sí? Si vamos a hacer, por ejemplo, un paisaje, planteamos los elementos más grandes, el árbol, la arboleda, el horizonte. Esas son las cosas más grandes que vamos a hacer primero, y después vamos a ir planteando los detalles, ¿sí? Conforme más pequeños sean esos detalles, más hacia lo último los vamos a hacer. Pero saben que en la forma de la interpretación, cuando miramos un cuadro, muchas veces la primera mirada, nuestro primer impacto de la mirada va a ser sorprendido por aquellas últimas pinceladas que hizo el pintor, por esos detallecitos de blanco, esas chispas de color, esos reflejitos ahí de brillos, algunos detallecitos de salpicaduras, ese tipo de últimas pinceladas que son las que hizo la pintora o el pintor. Son seguramente las primeras que vamos a ver cuando estamos interpretando un cuadro, cuando vemos el cuadro de otro o ven nuestro cuadro. Pero no es necesario hacer esas como primeras pinceladas. De hecho, aun cuando miramos un cuadro de una persona y vemos esos detalles y lo queremos copiar, no hay que empezar con esos detalles. Hay que empezar con los fondos, los planos más grandes, todo lo más general. Por eso lo escribo de esta manera. Esta puede llegar a ser una buena fórmula para acordarnos. De lo general a lo particular. O sea, de más a menos. Bueno, dicho esto, voy a utilizar dos colorcitos. A ver, voy a poner para abajo esto. Ahí. Chin, chin. Bueno, en un principio voy a utilizar un poco de este acrílico. En este caso es acrílico. Voy a hacer varios tipos de pinceladas. A ver, voy a correr aquí. Voy a hacer varios tipos de pinceladas donde vamos a producir distintos efectos. Y los voy a realizar con el mismo color para que entendamos que lo que va a variar no es no es el color, sino la forma de emplearlo. Nosotros con la espátula podemos hacer justamente tratando de que la pincelada tenga cuerpo, se llama o carga. Cuando vemos este relieve, se generan estas posibilidades de relieve. ¿Se ve ahí? A ver. Uy. Bueno, ahí, a ver. Aquí voy a hacer. Ahí. Bueno, se ve que ese efecto, esta cantidad de material, aprovechamos esa carga para dejar todo este relieve, que se vea la masa de pintura, ¿sí? Después vamos a hacer con un pincel, vamos a hacer otros efectitos. Les decía, vamos a usar el mismo color. Voy a usar
un... A ver. Así se va a ver mejor. A esto le llamamos color pleno. Color pleno. ¿Se ve bien? Sí. A esto le llamamos color pleno. ¿Por qué? Porque es como casi que no se nota el ritmo de la pincelada y es un color que llena completamente la superficie, ya sea de la hoja o del bastidor. Vamos a hacer otro pequeño efecto que es el efecto más acuarelado, ¿sí? Un efecto más acuarelado. Ahí lo que tiene que suceder es que queda el registro del agua. Después el agua se va y lo que va a quedar es como testigo el pigmento que en algún momento flotó en el agua, pero el agua al retirarse, lo único que queda es el pigmento y se va a notar el paso del agua. Y después, con mucho menos con mucho menos pigmento, lo que vamos a hacer es a lo que se le llama aguada, o sea, el color, menos intenso el color y más cantidad de agua. Y esto acá sirve mucho cuando tenemos un poco de relieve. Cuando tenemos un poco de relieve, este tipo de técnica que sirve como... se le llama aguada porque va a servir en esos casos donde tenemos, por ejemplo, un relieve seco como este. Supongamos que este es un color blanco y cuando tiene carga, cuando se nota que tiene carga, tiene materia, si le ponemos una aguada con otro color, el pigmento a través del agua se va a meter en los intersticios, se va a meter en los huequitos, y en esos huequitos se va a quedar después atrapado el color. Entonces va a quedar un efecto más parecido a una pátina, o un efecto, según como lo combinemos, puede llegar a parecerse más a un efecto de añejo, de añejosidad, que puede venir muy bien. Y ahora vamos a hacer todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es un tipo de pincelada. A ver, esperen que estoy secando el pincel. Un tipo de pincelada a la que le llamamos justamente pincel seco. Y el pincel seco, lo que se necesita es que haya muy poquito pigmento en el pincel, y lo que vamos a hacer es rasparlo como los peritos cuando sacan, los peritos que quieren sacar las huellas digitales y pasan muy suave por la superficie. Lo que voy a hacer para explicar mejor este pincel seco es hacerlo justamente con un relieve. Acá lo que tenemos, a ver si se ve bien, sí. Acá lo que tenemos, voy a poner acá con menos brillo. Acá lo que tenemos es una superficie que la pinté de negro y tiene un poco de enduido. Ya está secado, ya está seco. Y este relieve es ideal para esta técnica que les estaba contando, pincel seco. ¿Cómo se hace con el pincel seco? Pincel seco es esto, miren. Tomé un poco de la pintura, ¿no? Trato de que se distribuya bien en el pincel. Lo descargo en otro lugar para que me quede poquito pigmento. Y lo voy pasando muy suave, muy suave. Y lo hago en el mismo sentido. Voy de nuevo. Voy a hacer un poquitito más claro. Lo paso en el mismo sentido, ¿por qué? Porque voy a generar un efecto de luz. Un efecto de luz que va a estimular el relieve. Va a hacer que el relieve parezca que es más
más fuerte de lo que realmente es. Lo que podemos hacer también, podemos utilizar, bueno, como estoy haciendo ahora, dos colores combinados, un poquito del amarillo y un poquito del naranja. Esto con un pincel más grande es mejor todavía. Y atenti con esto, que es importante, de que no tiene que notarse la pincelada, tiene que notarse el efecto de la pincelada. Para ello, lo que voy a hacer es utilizar un pincel más grande. En este caso voy a usar un pincel más grande. Voy a tomar otra vez un poco de pintura, muy poquito. Descargo y pongo de nuevo en el mismo ritmo de pincelada, en el mismo sentido. Se va viendo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que el pigmento va a quedar mucho mejor atrapado en el relieve y no así en el bajo relieve, ¿sí? Entonces, estas partes que originalmente era negro, bueno, es lo que va a seguir quedando negro porque no accedió, el color no llegó hasta ahí y el color se fue fijando en todas las partes que tiene relieve. Por eso queda estimulado. Esta parte pareciera que tiene más relieve que esta que está acá. Sin embargo, es lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, voy a volver al a ver. Ahí estoy. Chan, chan, chan. Bueno, esto que está sucediendo aquí es el efecto. Es el efecto de la pincelada que estamos haciendo. Sí. Se interrumpió varias veces, sí. Bueno, ahí me están avisando que se interrumpió, pero es porque tarda un poquito en llegar, pero sí, se ha interrumpido y hace rato que no se interrumpe. Vamos a ver, espero que estemos bien. Bueno. A ver, estamos. Bueno, ¿qué vimos aquí? A ver, antes que caiga esta gota. ¿Qué vimos aquí? Lo estoy haciendo solamente con un solo color, justamente para que veamos que lo que cambia no es que nosotros le vayamos agregando distintos productos a nuestro cuadro o distintos colores, sino que con un solo color podríamos hacer distintas formas del contraste. Es más, se podrían hacer muy buenas composiciones monocromáticas. Estoy cada vez más torcido acá. A ver, espera un cachitito. Ahí está. Me voy torciendo yo. A ver. Bueno, marche un trípode para la semana que viene. Entonces, decía, podríamos hacer muy buenas composiciones con un solo color, las que se llaman monocromáticas. Y esa composición podría tener, ¿cómo hacemos para que con un solo color podamos definir, por ejemplo, hasta un paisaje, cualquier tipo de composición? Porque podríamos agregar estas formas del contraste, que son materia, color pleno, acuarelado, con más presencia del agua, lo que llamaríamos una aguada, a esto que le decíamos pincel seco, que se representa siempre mejor cuando hay relieve. Y el ejemplo del relieve lo tenemos aquí. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Ahora yo extremé el ejemplo utilizando un fondo negro para que se vea más intenso, ¿verdad? En el caso del pincel seco, hay una ley salida de Comodoro Pi, el Poder Judicial, que dice que para hacer el pincel seco es necesario que haya
fondos más oscuros. O sea, hay que arrancar con fondos bien oscuros para ir haciendo el pincel seco hacia los claros. Por alguna razón, tengo una teoría, pero por alguna razón no funciona al revés. No funciona cuando hacemos pincel seco en por ejemplo, un color blanco de fondo y vamos haciendo pincel seco con colores indefectiblemente más oscuros, ¿sí? Funciona mal, queda feo cuando utilizamos esa técnica de manera al revés. Saben que lo he comprobado, uno agarra una corteza de un árbol o una pared, una piedra, un pedazo de ladrillo, un adoquín, cualquier tipo de superficie que vean de un mueble viejo, van a ver que los intersticios, o sea, el bajo relieve, va a ser más oscuro que el relieve, ¿sí? O sea, las partes más salientes es muy probable que sean más claras que los agujeritos. Entonces, lo que imita esta técnica es un poco esa naturaleza de muchos elementos donde lo estoy viendo acá en una mesa que es de madera, lo veo en esta escultura que es de piedra. Todas las partes que están, todas las partes donde hay más profundidad van a ser más oscuras. Todas las partes con más oscuridad van a ser sí, más profundas. Y eso es lo que imita esta técnica. Así que el pincel seco funciona en ese sentido. Bueno, después. A ver. Esto ya quedó. Yo creo que el video, como va a quedar grabado, lo van a poder ver con detenimiento en otra oportunidad. Les decía, entonces, lo hice con un solo color. ¿Por qué? Porque esto ahora a la potencia, o sea, van a tener la posibilidad. Vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen solamente 3 colores, los 3 colores primarios. Bueno, se pueden fabricar los colores secundarios y lo que le llamamos los terciarios también. Y entonces en la fabricación de todos los colores, si todos esos colores los utilizamos con la misma técnica, el mismo movimiento de pincelada, también nuestra pintura puede quedar chata. ¿Cómo hacemos para que nuestra pintura tenga distintos caracteres en la pincelada? Justamente es esta la posibilidad, que yo con el pincel y con el elemento que voy a elegir, también les dije que, bueno, ahí usé una espátula y un solo pincel, ¿no? Bueno, si yo voy usando distintos tipos de pinceles, tengo más posibilidades de uso. Si voy usando más colores, bueno, imagínense, muchísimos más. Pero siempre está en nosotros esa posibilidad de darle el ritmo a la pincelada, de darle el criterio, el carácter. Y acá voy a hacer otro ejemplo más. Otro ejemplo que lo voy a poder graficar mejor con un marcador. Aguántenme un segundito. Este es algo que también lo he dicho muchas veces a los alumnos. Que tiene que ver un poco más con la composición que con el color, pero lo vamos a aplicar al ejemplo con el color. Voy a dividir en 6 partes esta hoja. Yo voy a hacer con el color, vamos a hablar del ritmo de la pincelada. ¿Qué nos referimos con el ritmo de la pincelada? Vieron que a veces nos ponemos a pintar y tenemos un movimiento que tiene que ver con cómo nos acomodamos en la mesa para pintar, o cómo nos acomodamos en el atril y pintamos como nos queda cómodo, ¿no? O el movimiento que nos queda cómodo. Bueno, este es mi movimiento cómodo. Entonces yo voy haciendo la pincelada y así voy cambiando y construyendo mi composición. Y voy pintando todo el cuadro, ¿sí? Bueno, sea el color que sea, monocromático, policromático, los colores que tenga, esta verticalidad que genera la pincelada me dice algo, me dice un estado de ánimo, me dice parte es parte del lenguaje, es parte de lo que se quiere decir con el cuadro. Indefectiblemente nos va a estar dictando
un estado de ánimo del cuadro. Hay quienes pintan por su movimiento, porque quieren hacer un tipo de pintura aprovechando la mezcla de los colores, a veces con los óleos sucede mejor, en donde cada pincelada se va construyendo como mezclando, ¿no? Mezclando, y hay muchos hiperrealistas que van generando una mezcla de los colores. Estoy hablando de las pinceladas, en donde nuestra pincelada va generando esta especie de brumosidad, porque se van a ir mezclando los colores, y en este movimiento de rulero se va a ir generando este efecto. Y después hay otras personas que, por ejemplo, bueno, sí, pueden ser las personas o puede ser también los temas que queremos reproducir, ¿no? Y ahora les voy a dar unos ejemplos más graciosos. Si somos conscientes de que hacemos la pincelada así y va a generar este ritmo, va a ser interpretado. Bueno, hay personas que pueden llegar a hacer pinceladas que le va a dar cierta serenidad al cuadro. Puede ser la misma composición, pero la pincelada, al hacerla en este sentido, le va a dar más serenidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cada uno de los que estamos ahora comunicándonos, digamos, en esta clase, vamos a tener cada uno una imagen para, digamos, se estarán imaginando qué cuadro podrían llegar a pintar, ¿no? Pues imagínense, aunque sea una foto, una composición, la que sea. Imagínense esa imagen hecha con un tipo de pincelada en vertical o hecha con un tipo de pincelada circular o hecha con un tipo de pincelada horizontal. O imaginemos un tipo de pincelada en donde vamos cruzando todo el tiempo. ¿Sí? Es como, me voy a poner así, es como aquellos que pintan, van haciendo la pincelada así. ¿Sí? Es un ritmo de la pincelada a la que estamos, los pintores también podemos hacer. Hacemos como si fuera que bajamos la pintura, o sea, depositamos la pintura y casi como si la borráramos en el otro sentido, ¿no? Por eso se genera como una especie de cruz. Bueno, ese es otro tipo de pincelada. Y acá se va poniendo más compleja la cosa porque cada decisión de la forma en la que estamos pintando también nos va a ir dando distintos estados de ánimo. Voy a exagerar ahora con un tipo de... Va a ser un artista abstracto que va a generar formas más locas, con tipos de pinceladas más expresivas, más corpóreo, más físico, y pinta un abstracto y genera pinceladas grandes, partes grandes, pinceladas grandes. Y vamos a encontrarnos con otro día del mismo pintor o otro pintor, en donde las líneas van a ser más encontradas, pero en un sentido más caóticas. Yo podría hacer un mismo cuadro, o sea, representar una misma imagen, un bodegón, frutas, un paisaje, un retrato de una persona, y utilizar distintos tipos de pinceladas. Ahora, sabiendo que el ritmo de la pincelada nos dice distintos estados de ánimo, nos dice como distintos caracteres, les voy a dar un ejemplo que le doy muchas veces a mis alumnos. Vamos a hacer un juego. Vamos a pensar que lo que vamos a representar es a un bebé durmiendo. Vamos a representar a un bebé durmiendo. Esa es la imagen que queremos hacer en nuestro cuadro. ¿Qué tipo de pincelada será la correcta, la que nos va a ayudar a decir ese clima de un
dulce y tierno bebé durmiendo pacíficamente. A ver, díganme que... ¿Cuál es el que mejor? Esta la veo muy caótico, estaría soñando pesadillas. A este también lo veo un poco caótico. Este podría llegar a ser porque acá hay una mezcla de colores y si bien puede ser bastante vibrante también, podría llegar a ser. Este es más orgánico, la redondez es algo que nos da cierta calma. Y quizás un tipo de pincelada horizontal nos plantee, nos dé la posibilidad de describir cierta paz. Quizás un bebé durmiendo requiera de una pincelada horizontal. ¿Se entiende? Entonces, el ritmo de la pincelada, que no es algo que tengamos en cuenta. Muchas veces pensamos, bueno, ¿qué colores le pongo? ¿Qué pinceles me compro? ¿Qué material voy a utilizar? ¿Qué bastidor, hoja, un fenólico, un fibrofácil, un MDF? Pero el tipo de pincelada es muy importante. Nos ayuda a describir como una herramienta más. Ahora les voy a decir el ejercicio número 2. Y ahora no voy a decir yo, no voy a decir nada. Díganme, contéstenme ustedes. Muchísimas gracias por las respuestas de todos. La 3, serenidad, dijeron varios horizontal, muy bien. ¿Qué tipo de pincelada utilizarían para describir una pelea de perros? 2 o 3 perros peleándose. Es una imagen agresiva, una imagen que denota cierta violencia, tensión. ¿Qué tipo de pincelada, más allá de los colores, qué tipo de pincelada utilizarían, emplearían, decidirían utilizar para que describa mejor el estado de ánimo de esa circunstancia? Absolutamente distinta a la del bebé durmiendo. La 6, la 5, la 5, muy bien, muy bueno. Bien, vamos a utilizar justamente las que nos parezcan más violentas. El tipo de pincelada que nos parezca más chocante, más violento, más contradictorio. Sí, muy bien, muchas gracias, qué bueno. Se reengancharon, gracias. Iso, Paola, Pesu, ¿cómo estás? La última, pincelada 6, bien. Elida, Clau, Nati, muy bien, perfecto. Nelida. Muy bien, el alumnado, impresionante. Me pone la piel de gallina. Marisa, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, les digo otro clima. Un morocho súper musculoso levantando pesas. No me los imagino, bueno, quizás hay algunos entre el alumnado que sí, pero no me lo veo mucho como composición para un cuadro, pero para el ejercicio sirve. Entonces, el morocho haciendo pesas, un tipo haciendo mucha fuerza con una pesa re pesada. ¿Qué tipo de pincelada utilizaríamos? A ver, díganme. Una persona que hace mucha fuerza. También denota cierto clima como de violencia por ahí. Puede ser, muy bien. Patricia, Elida dijeron la 1. Ana Rosa, Sergio, muy bien. Vanessa, Lena, Nati, perfecto. Gisu, muy bien. Bueno, muchos plantean que la verticalidad le puede llegar a dar el peso y la fuerza. La 4 también dijeron. El peso y la fuerza para describir. Bueno, se entendió entonces. Creo que se entendió muy bien porque han respondido muy bien.
eh, esta consigna. Esa posibilidad, cuenten con esa posibilidad para la descripción de las composiciones. Tenemos entonces el color, nos planteamos el color, nos planteamos los efectos que podemos hacer con el color. Tenemos una cantidad de variables, aún con un mismo color tenemos una cantidad de variables, pero el ritmo de la pincelada también es una posibilidad. Nosotros, y es más, es casi imperceptible, esto que estamos hablando es casi imperceptible, porque uno apunta a casi las cosas que tienen nombre, y la mayoría de la gente lo que ve y se detiene es en el color, en el soporte, en el tamaño de las obras, pero no advierte ese truco de la pincelada. Y eso está muy bueno para tenerlo en cuenta. Saben que si no lo tenemos en cuenta y lo hacemos accidentalmente, podríamos estar diciendo casi un mensaje contradictorio. Queremos decir bebé durmiendo y le hacemos un tipo de pincelada que no denota ese clima que queremos, que nos ayudaría mejor a decir esto, bebé durmiendo. Y por eso también pasa que hay muchos cuadros que hemos hecho que decimos, a esto le falta algo, o sea, no es lo que yo quería, yo me había imaginado algo, me había imaginado un tipo de clima, un tipo de composición, la composición se parece a lo que yo quería decir, pero no lo pude describir de la manera que mejor me podía salir. Y a veces tiene que ver con esto, el ritmo de la pincelada. Bueno, quería contarles otra cosa más. En lo compositivo, ya hemos hablado del color, hemos hablado de la pincelada, el ritmo que es casi un efecto imperceptible, hemos hablado de, aún con un mismo color, las distintas posibilidades de uso, y voy a volver a este ejemplo, pero en términos compositivos. No es ausente, no podemos no pensar que cuando hacemos un cuadro y le hacemos una representación de una obra, bueno, justo no tengo cuadros que pueda descolgar y traer, pero hacemos una composición, las formas, cierta geometría, cierta redondez, cierta estabilidad, ciertas las paralelas, digamos, las líneas cruzadas, los puntos de fuga, ese tipo de cosas que forman parte de la composición, también ayudan a decir el estado de ánimo, digamos, lo que queremos decir, lo que queremos transmitir con nuestro cuadro. Imaginemos que es un cuadro abstracto, ¿no? Es un cuadro abstracto, pero ese cuadro abstracto, aún con mancha loca, si hacemos un tipo de pincelada en donde, esto lo estábamos usando así, si hacemos con nuestro cuadro abstracto un tipo de pincelada que va a chocar, que va a ser siempre interrumpida uno con otra, todo eso se va a traducir en términos compositivos, se va a traducir a algo que la gente va a interpretar. Va a interpretar que ese cuadro está trabado. El cuadro está trabado porque tiene muchas líneas que no logran desarrollarse, no logran fluir en nuestra vista. Y este tipo de cancelaciones, de choques entre líneas, nos va a dictar indefectiblemente un tipo de vibración que quizás lo queremos hacer a propósito, ¿eh? O sea, digo, no está mal ni bien. Tiene que ver con lo que querramos hacer. Pero tenemos que ser conscientes de que quizás queremos hacer un cuadro más zen. Tenemos una serie de colores que nos ayudan. Decimos, bueno, no le voy a poner un alto contraste. Para hacer un cuadro zen, no le voy a poner un rojo con un negro. Bandera anarquista. Le voy a poner ciertos colores muy pasteles, muy cremas, un tipo de tonalidad que me ayude a serenar el cuadro, pero en la composición, quizás para hacer algo más zen, requiero
de redondeces. Redondeces, un tipo de lectura que me ayude desde el superior izquierdo al inferior derecho. Que la lectura de nuestro cuadro, y esto no estoy inventando nada, el cine se maneja así, el teatro se maneja así, un libro se maneja así, porque nuestra lectura occidental empieza en el superior izquierdo y termina en el inferior derecho. ¿Saben qué? En el diario, cuando alguien va a comprar, va a pagar la publicidad, esta última parte dicen que es una de las partes que más retenemos, que más memorizamos. Esta parte es más cara. Las publicidades de este lugar son más caras en los medios gráficos. Justamente por eso, porque estamos acostumbrados a despedirnos de la imagen en esa última parte. Se supone que tenemos más retentiva, que recordamos más esta última parte. No así esta, mucho menos esta, como esta. ¿Sí? Así que a grandes rasgos también se interpreta de esta manera, ¿no? De esta manera. En el cine y en el teatro, los actores principales, las buenas relaciones van a entrar con dos protagonistas desde el mismo lugar, obedeciendo a la lectura occidental. ¿Cómo representamos al malo? Lo representamos entrando por el otro lado. ¿Cómo representamos una corrida de buenos contra malos? Los buenos contra malos en el cine también se representan obedeciendo a esta lectura. Si yo quiero darle más violencia, quiero darle más... decir a quién tenemos que mirarlo de una manera más ríspida, más negativa, al que desobedece esta ley. También salida de Comodoro Pi. Imaginan a los jueces escribiendo estas leyes, ¿no? Bueno, entonces, cuando, digamos, o sea, no se trata de ni de bien ni de mal, se trata de que si queremos hacer un cuadro que represente cierta vibración, cierta violencia, cierta... el efecto así como a contrapelo, bueno, podemos hacer una composición que comience de este lado, que genere el primer impacto de este lado con fugas hacia este lado, ¿sí? Entonces, lo más probable es que en nuestro cerebro, sin poder interpretarlo rápidamente, nos va a dar esta especie de sensación a contrapelo. Hola Nelly, ¿cómo estás? Bueno, ¿se entendió eso? Entonces, entender la lectura occidental no solamente nos permite entender mejor las composiciones que queremos hacer, sino que nos va a permitir también entender las composiciones de otros artistas. Cuando miramos otros cuadros, nos vamos a poder dar cuenta mejor aquello que se quiso expresar y bueno, también hasta nos podemos dar cuenta de hacer una lectura de una imagen, incluso si el artista quiso o no quiso decir eso, pero termina obedeciendo o desobedeciendo esta ley, nos ayuda a interpretarlo. Bueno, esa es la lectura occidental. Entonces, volvemos a esta imagen. ¿Estábamos así? No, estábamos antes así. Entonces, en la composición, entonces, para decir un cuadro zen, voy a utilizar redondeces. Para decir cierta serenidad, voy a utilizar un tipo de composición. El típico cuadro de la ciudad urbana, pesada, recta, de edificios, de un estado de lógica y de razón humana, matemática, equidistante, son estas líneas verticales. Así que quizás para esta, que es un pequeño caos multidireccional, pero quizás representa mejor, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la naturaleza, con el follaje, el bosque, elementos naturales. ¿Sí? Bueno,
y este tipo de, para una composición, quizás para elementos que se repiten, este tipo de composición sirve para cosas que no tienen profundidad, planos, que sin profundidad nos generan como una vibración también. Bien, bueno, entonces ya tenemos varios elementos para la construcción de nuestra composición. Dijimos que tenemos colores. Podemos comprar muchos, pero con muy pocos colores podemos hacer muchos efectos distintos. Dijimos la pincelada. ¿Cómo ponemos ese color? ¿Cómo lo ponemos? Vamos a utilizar un tipo de pincelada. No es lo mismo hacer pincelada vertical que horizontal, que circular, que en cruz, que pincel seco. Y muy diversos materiales, porque no utilicé este complejo aparato. Esto se utilizó, el que lo fabricó para tirar pintura en el jardín de infantes y después se dieron cuenta que era muy bueno para limpiarse los dientes. Así que, y de ahí sale otro producto más que creo que ganó en el mercado. Pero este elemento, esto que todos hemos hecho en jardín, quizás primer grado, o contra un hermano en el baño, para salpicarlo. Bueno, esto genera un efecto spray, que por qué no lo vamos a hacer si lo estamos a ver, voy a... Bueno, este efecto, como les decía antes, este tipo de pequeños detalles así, de efectos, que sirven mucho para la última parte del cuadro. Para la última parte del cuadro. Por ejemplo, los efectos de como chispitas de luz y de ya sea un abstracto o un figurativo, en donde los últimos destellitos de luz se pueden hacer, por ejemplo, con este tipo de elementos, que se los recomiendo para hacerlos al final. Cuando vemos un cuadro, cuando lo estamos viendo, es muy probable que sea lo primero que veamos. Cuando vemos el cuadro de otro artista, cuando ven un cuadro nuestro y tiene este tipo de efectos, quizás es lo primero que veamos, pero es una de las últimas cosas que hay que hacer. Acá me habían pedido que repitiera esta fórmula. ¿Se entendió, no? De más a menos. O sea, de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Bueno, ya les conté cómo se hace la carbonilla. Ya les conté... bueno, también les quiero... No tengo los elementos ahora para hacerlo, pero a ver si me siguen con esta parte. Saben que los bastidores se pueden hacer, ¿no? Los bastidores son bastante caros. Si están en un periodo de... por ejemplo, si por su barrio hay cuarentena, porque acá hay cuarentena en Plotier. Si en su barrio también, o sea, en cualquier otra parte del mundo o del país, están en cuarentena, se les hace difícil salir a comprar, no tienen ganas de salir y tienen quizás algún elemento, o más allá de la cuarentena, en vez de ir a comprar en la librería artística un bastidor y tienen ganas de hacerlo ustedes, les recomiendo una serie de cosas. Un bastidor está compuesto de las varillas, que son de madera. Las varillas las podemos... hay quienes las juntan haciendo el ángulo en 45, pero también puede ser ángulos de 90, ¿sí? Con cola y clavo se pueden unir igual. A ese bastidor de madera, si supera los 70 por 70, si supera esa medida, ya es necesario ponerle una varillita en el medio, ¿sí? Para que no se empiece a bandear, no se empiece a transformar como una especie de comba en la parte del medio, ¿no? Así que si es necesario se puede poner una cruz o una varilla en el medio para que tenga más estabilidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vamos a suponer que
esta es la tela y acá apoyamos el bastidor de madera. Que como les dije, de cierta medida quizás sea necesario ponerle una varilla en el medio. Bueno, se apoya la tela en una mesa o en el piso. Se apoya después el bastidor. Y una vez que está apoyado el bastidor, tenemos que tener una engrampadora o tachas pequeñas que se clavan con martillo. Y lo que se hace es, se dobla la tela sobre la madera y es una técnica que se llama por oposición. Vamos a poner los primeros clavitos o los primeros ganchos con engrampadora, dos en esta parte. Después nos vamos al otro lado del bastidor y tironeamos acá, tiramos de este lado y ponemos otros dos de este lado. Entonces ya va a estar acá en vertical, ya va a estar estirado, ¿sí? Y después lo hacemos de este lado, o sea, hacemos así, tiramos de la tela, ponemos la tela sobre la madera y ponemos uno o dos ganchitos, lo posible dos, para que no tire de un solo punto, ¿sí? Uno o dos. Y entonces nos vamos del otro lado y acá hacemos lo mismo y tiramos acá. Entonces lo voy a representar así. Los primeros, eso es un 1, Eso se, no, es cierto que está al revés acá, tengo que hacerlo al revés. 1. Supongamos que esto es un 1, háganme la pata. 2, ¿sí? 3, 4, ¿sí? Entonces vamos primero acá, después tiramos del otro lado, después de este lado, después de este lado, y ahí ya se genera una cruz de tensión y después podemos ya cada una de las puntas, ¿sí? 5 de este lado. Y el marcador me está fallando. Bueno, 6, ¿sí? Podría ser 7 y 8. Bueno, entonces se llama tensado por oposición. Tensado por oposición. Es muy fácil. Después sabrán resolver en cada una de las esquinas. Se dobla un poquito, se cortan las partes que van a sobrar y se van poniendo las grampas. Y entonces después es mucho más fácil. Una vez que ya está estas esquinas y los medios, ya después se puede, para estas partecitas, quizás no es necesario hacerlo por oposición porque ya va a estar toda ordenada la tela. De esa manera, no sé si lo han intentado alguna vez, es muy gracioso porque si uno no lo hace de esta manera, cuando está tensando el lienzo sobre un bastidor y lo empieza a hacer, vamos a suponer el primer gancho acá, el segundo acá, el tercero acá, el cuarto, el quinto, el sexto, para cuando llegamos más o menos a esta altura, esta esquina no nos va ni coincidir con el bastidor, o sea, empieza a tironearse de una manera extrañísima, así que a ver, perdón, que no estoy viendo los comentarios. Ahí está. Así que les recomiendo entonces por oposición para poner. Y así pueden armar sus propios bastidores. Se pueden armar sus bastidores y incluso pueden ir desarmando también las telas para guardarlas, en caso que quieran guardarlas, si son como un ensayo, como una práctica. Y si no, cada vez que van pintando un cuadro, muy bien. Sale para la venta o para el regalo o para la donación. Otro truco que quizás alguien entre ustedes no sepa es qué pasa cuando hay un cuadro. ¿Qué pasa cuando hay un cuadro y tiene una pequeña hendidura el cuadro? Que no llega a estar roto, sino que se quedó apoyado durante mucho tiempo contra algo que le generó como como cuando ponemos una ropa con una percha y nos queda una punta acá después que parece que tuvimos un quiste. Y
Bueno, así que cuando eso sucede con los cuadros, ¿sí? Que se genera como una montura en la tela, acordémonos que los bastidores son de lienzo, el lienzo casi siempre de algodón y algodón, ¿sí? O sea, los que son de algodón al 100%, o sea, el urdimbre y la trama de algodón. Esas, eh, cuando se producen entonces esa especie de abolladuras, voy a hacerle una especie de, a ver, se produce algo así en el bastidor, ahí se va a ver mejor. Bueno, ¿cómo hacemos para curar nuestro bastidor? Agarramos podría ser un pincel muy limpio con agua y de este lado, del lado de atrás, mojamos o humedecemos la parte en la que está abollado, que de este lado va a estar cóncavo, de este lado va a estar convexo. Bueno, no importa, cualquiera puede estar convexo o cóncavo acá, pero el accidente es el mismo. Bueno, en cualquiera de los dos casos, solo desde atrás, desde atrás humedecemos con un pincel, con un trapo húmedo, ¿sí? Vamos humedeciendo y generando primero en el bollo, digamos, en el centro del accidente, y desde ahí vamos agrandando en espiral la humedad. Y como les decía, el material es algodón, como el material es algodón, lo que va a hacer el algodón, como sucede siempre con los pantalones, como el jean, como cualquier tela de algodón, se achica, se tensa. Y al tensarse, se va a planchar. Se va a planchar y se va a ir completamente esa abolladura. Así que esa es una forma de reparar algunas abolladuras de cuadros. Eso pasa mucho con los artistas que van apoyando un cuadro contra otro y, y ese es nuestro castigo por no hacer circular la obra. Y engancho justamente con ese tema. ¿Qué pasa con la obra? ¿Qué pasa con la obra? Cuando pintamos y vamos dejando abajo de la cama, como ciertos amigos que tengo que pintan, ya parece como que la cama parece una cucheta en vez de una cama. Tenemos, empezamos a juntar mucha obra nuestra. Lo que es necesario, les recomiendo, lo que es muy necesario, es que nuestra obra circule. Casi que se cumple el sentido de la comunicación, si lo hubiera, respecto a por qué estamos pintando. Si pintar se trata de decir algo, ¿cómo vamos a decir algo si no hay alguien que lo esté mirando, que esté interpretando, que esté pensando en los cuadros que estamos haciendo? ¿Qué pasa? Nos da vergüenza, decimos no llega a lo que yo quería hacer. Eso es lo que somos, no pasa nada, no pasa nada. Pintaremos mejor después. No importa, no forma parte del cuadro, digamos, del top 5, el top 10 de cuadros mejores que habremos hecho. No importa, pero los cuadros tienen que circular. Mostrémoslos, hagámonos cargo de la obra que hemos realizado. Y en esto quiero decir otra cosa más respecto para los artistas o los que están aprendiendo a pintar, que está bueno pensarlo. Pintar es un acto hermoso, un acto que en un sentido es como un servicio a los demás. Decir imágenes, componer imágenes, es un acto de amor, un acto hermoso, que quizás ni siquiera nos damos cuenta de lo bueno o lo bien que le hace a otras personas ver imágenes en las paredes. Así que que la obra circule, que la obra rote, préstenlos, dónenlos, hagan comodatos, vieron cuando van a pagar rentas, cuando van al hospital, cuando van a la clínica, cuando van al dentista, cuando van a la estación de tren, cuando van a la terminal de ómnibus, ¿se dieron cuenta que no hay cuadros suyos en esos lugares? Bueno, capaz que hay, ¿no? Digamos, si me está viendo Marianela Tisberger, no, todos los lugares que nombré, ella seguramente tiene cuadros ahí, pero
Pero el resto de los mortales, ¿por qué no hemos puesto cuadros en esos lugares donde visitamos, transitamos, donde están nuestros amigos, donde están los amigos que no nos conocen, donde están nuestros potenciales y futuros amigos? Ahí en todos esos lugares tiene que haber imágenes nuestras. Esa es la mejor forma de divulgar lo que hacemos, de decirle al mundo que somos artistas, de decirle al mundo que tenemos imágenes que podemos compartir y nos llevaremos muy, muy gratas sorpresas. Van a ver que eso tiene tremendos resultados, muchas veces inesperados. Así que les recomiendo que la obra circule, que no la guarden, que no esté ahí juntando bollitos una contra otra. Así no les tengo que pasar más tips de cómo hacer para repararlo, sino prefiero decirles, bueno, cómo se saca el aerosol, porque me lo escribieron en la estación de tren o me lo escribieron en tal lugar. Hay tips para todo lo demás. Pero lleguemos a esa parte en la que la gente nos critica, dice qué cuadro terrible, qué cuadro feo. Bueno, a ver qué nos pasa con todo eso. ¿Sí? Bueno, así que les recomiendo, como siempre, hacer que la obra circule. Y respecto, bueno, claro, acá surge otro tema más, que es, Cerneri me dice que done cuadro a tanta cantidad de lugares, pero yo los quiero vender. Imagínense que si les digo que hay que donar una buena cantidad de cuadros y nosotros no estamos becados por una fundación, por el Guggenheim, no tenemos un mecenas. ¿Qué pasa con nuestros cuadros? Yo no puedo estar regalando cuadros a todos lados. Imagínense que si les pido que confíen en regalar cuadros, esos cuadros regalados son un pequeño porcentaje de los cuadros que hay que hacer. Así que imagínense los que hay que vender, que son una mayoría. O sea, nosotros, los artistas, vivimos de vender nuestras obras. Y en eso, ¿cómo hacemos para vender nuestras obras? Nuestras obras se venden porque la gente entiende nuestro lenguaje, lo que hemos realizado, o que podríamos realizar o podríamos vender, y ese potencial está en tanto tengamos mucho volumen de obra. Los artistas, decimos más, suena más lindo, cuerpo de obra. El cuerpo de obra. Cuerpo de obra es la obra, la potencia total de la obra que haces. Bueno, les recomiendo que engorden su cuerpo de obra. Bueno, engordar en cuarentena se ha transformado en una de las cosas más fáciles de lo que sabemos hacer. Quizá muchos como a mí tenemos tendinitis en el tríceps por abrir tantas veces la heladera y por estar tanto tiempo y tantas horas en casa, pero engordar el cuerpo de obra, pasemos la gordura a otro lado, pasemos nuestras ansias y nuestra ansiedad y capitalicémosla en el cuerpo de la obra. Hacer mucha obra no arroja otro resultado que muy buenas noticias también. Ahí podemos vender, podemos regalar, podemos prestar, podemos hacer feliz a muchas personas. Así que para quienes tienen la idea del sueño, la intención, la quimera de vender obra, no puede resultar si no hacemos mucha cantidad de obra. Imagínense que ustedes van a vender, y hay que vivir de esto, imagínense que van a vender el 5% de lo que produzcan. El 5% de lo que produzcan en obra va a ser lo que realmente se va a vender. Hay que hacer ese 5%. ¿Cómo hacemos para que se transforme eso en una entrada importante de nuestros ingresos? Bueno, hay que hacer una muy buena cantidad de obra. Hay que hacer obra en distintos formatos, hay que hacer obra para que aquellos que tengan la posibilidad de comprar un cuadro importante, pero también hay que hacer obra para el trabajador común, el laburante, que estaría bueno que nos elija una obra para regalarle a otra persona. Eso sería genial. Y de eso, que sucede mucho más seguido, porque por ejemplo en Neuquén no hay galerías, no es un lugar donde existe un mercado del arte, pero sí podemos estimular de manera independiente los artistas a que los amigos y los amigos de los amigos nos compren pequeñas obras para poder regalarle a otras personas, regalarse,
Bueno, hoy no se puede salir a tomar una cerveza, regalémonos una pequeña obra para tener obra de los artistas que siempre han bancado toda esta cuarentena y nos han acompañado tan solidariamente en esta cuarentena. Tengamos obras de ellos. ¿Quiénes son los artistas que forman parte de la ciudad en donde vivo? ¿Por qué no tengo obra de ellos? Es una re oportunidad. Así que, y entre los artistas, intercambiémonos obra, canjeemos obra, aprovechemos, como muchos artistas que conozco, que le pagan al psicólogo, al dentista, al contador o a la contadora con obra. Hagamos eso. El arte es una industria, es un mercado también. Así que en esta parte más fría de esta clase les quiero decir, confíen en que haciendo mucha obra van a poder tener muy buenos resultados en términos de profesionalidad para algunos, de recompensa económica para aquello que se invierte, para quienes no lo quieren, ni siquiera ahora quieren decidir si son o no artistas. Así que les recomiendo eso. Mucha cantidad de obra. Hacer, no para juntar debajo, hacerse un rincón en la casa para ir juntando las obras, sino para prestarlas, regalarlas, donarlas y con muchas posibilidades de venderlas. Como hago dos tips, dos pequeños consejitos más con el tema de la venta, la posibilidad de la venta. Y el primero es que cuando nosotros publicamos la obra, y alguien nos dice, me encantó eso que hiciste, ¿qué haces? ¿Lo vendés? Ensáyenlo. Hagan como si fuera una obra de teatro en casa y lo practican con alguien que tienen enfrente. Esa persona les va a preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Vendés tu cuadro? Y vos decís, sí, resolvelo rápido. Decirle, sí, lo vendo. Y ya sé cuánto sale. Te mando mi CBU y te lo mando, te lo envío. Ya sé cuánto sale el correo. Resolvámosle rápido a la persona que quiere comprarnos un cuadro. ¿Saben por qué se los digo? Porque la intención, las ganas de comprar un cuadro en cada persona, lo sé por experiencia, dura muy poquitito. Es más, estamos a 2 pantallas en el celular de olvidarnos de que queríamos comprar esa obra. Así que si nosotros le damos media vueltita al tema, si nos hacemos los esquivos diciendo, ay, no, déjamelo pensar, olvídate, ese cuadro no se va a vender, esa imagen no se va a vender, esa estampa no se va a vender, esa foto no se va a vender, ese grabado no se va a vender. Si le decimos, sí, listo, te lo mando y después arreglamos, me lo puedes pagar en cuotas, te mando mi CBU, si somos seguros en la respuesta, por eso digo, si no quieren practicarla el día que les suceda, ensáyenla, escríbanse las respuestas posibles, porque tenemos que decirlo con seguridad. Así que, a ver, practiquemos. Mira, yo te pregunto, hola, muy bueno lo que publicaste, ¿la vendés esa obra? A ver, quiero una respuesta, por favor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, no estoy viendo comentarios. Vamos chicos, ¿qué pasa? Bueno, igual están congelados los comentarios hace rato. Ah, sí, muy bien. Sí, muy bien, Kisu, Lina. Sergio, sí, muy bien. Martínez, muy bien. Perfecto. Listo. Banquémonos en esta, vamos. Muy bien, Sergio. Ana, muy bien, sí, perfecto. Nora. ¿Qué pasa, Nora? Sergio Martínez, bien, ahí sí. Adriana Schwartz, sí, muy bien. Adriana, muchas veces me quieren comprar el cuadro que ya me compraste. Nora, sí, muy bien. Perfecto. Entonces, atenti. Estar seguro con la respuesta. La respuesta es el 100% de la posibilidad de esa venta. Cuando alguien nos dice, me encantó lo que publicaste, se lo quiero regalar a tal, ¿cuánto sale? ¡Pum! Ya sabemos cuánto sale. Si nos dice, no, la verdad que no llego, le decimos, bueno, me lo pagás en 2 veces, me lo pagás en 3 veces. Démosle respuestas seguras y esa venta se va a producir. Bueno, el otro consejito que les quiero dar, es, hagámonos esta pregunta, ¿no? Primero, ¿no? Tengo la idea de vender cuadros, no quiero ni faltarle el respeto a las personas. Yo a veces hablo sobre la idea segura de que todo el mundo quiere vender y hay gente que no tiene ni ganas de vender, no pinta para vender cuadros. Así que absolutamente respetable para aquellos que deciden que no mezclar la disciplina de pintar con
el mercado, digamos, con vender porque ya tienen sus cuestiones resueltas, ¿no? Así que absolutamente respetable en ese sentido. Me voy a referir a las otras, Pau Pesu, que dice que sí, también con seguridad. Lo debe haber pensado un poco primero. Bueno, entonces me voy a referir entonces a las personas que toman la decisión de decir, sí, quiero vender una obra, quiero vivir de vender obra, o quiero, entre las cosas que hago, vender obra también. Entonces, para esas personas, se me fue lo que quería decir. Ah, no, que ya sé, que ya es mío, ya es mío, dice. Ah, no, claro, Adriana. Bueno, tengo gente que te lo puede comprar, ojo, al cuadro. Hay un cuadro que siempre me preguntan por el mismo cuadro, que no lo dejo de publicar y ya me lo compró Adriana. Bueno, entonces, para las personas que ya deciden que ese cuadro está, que, digamos, que quieren vivir de vender sus cuadros, ¿qué parte les quería decir? Ah, bueno, entonces se me hizo una traba porque tenía un par de cosas para decirles y se me trabó. Bueno, bueno, entonces la otra posibilidad es para los que quieren vender es, ay, cómo me trabé, me hizo sudar. Sí, ya sé. Resolver el tema de la pintura para aquellos que digo de la venta. Vieron que a veces pensamos, bueno, ¿quién nos compraría un cuadro? ¿Cómo es la persona que nos compraría un cuadro? Soñamos, me encantaría que una galería tenga mis cuadros, me encantaría que un marchand me pague un sueldo y yo pintar para esa galería. Bueno, pero ¿qué cosas sí suceden? ¿Qué cosas son las más reales, las que tenemos realmente a nuestro alcance? Bueno, para los que vivimos en Neuquén, sabemos, acá hay una cantidad importante de gente que quiere demostrar que tiene dinero, se compra otra camioneta más. Se compra un televisor más grande que el que tenía el mes pasado. Y, y quizás esas personas que no saben que también podrían hacerse de un patrimonio también comprando obras, todavía no lo saben, y en ese encuentro tenemos un poco de responsabilidad los artistas. Mientras eso va creciendo y cambiando de a poquitito, pensemos y analicemos a quién sí le puedo vender un cuadro. ¿Quién me podría comprar un cuadro? ¿Será que alguien puede pagar 50.000 pesos por un cuadro? ¿O será que 30.000? ¿O será que 15.000? ¿O será que 10.000? ¿O será que 6.000? ¿O será que 3.000? Entonces, ¿qué tipo de obra yo hago para ese número al que yo sí llego? ¿Se va entendiendo la ecuación? Hay muchos artistas que lo han hecho y la ecuación les da. Yo la verdad que conozco un montonazo de gente que me compraría cuadros a 7.000 pesos, a 5.000 pesos. Bueno, ¿qué obra hago yo por 5.000 pesos? ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, es como muy frío esto que les estoy contando, pero me parece importante que así como hacemos la obra que tengamos ganas de hacer, la obra que se nos ocurra hacer y que podamos crear libres, y que realmente sea una obra artística, lejana, fuera de toda cuestión comercial, esa la podamos seguir haciendo, pero también tener una conducta de poder producir obra para aquellos que sí nos pueden comprar, porque nosotros sí podemos acceder a ellos, que son los que están en nuestras redes sociales, porque necesito las redes sociales para poder divulgar, para difundir lo que voy haciendo, ¿sí? Así que si tengo mis 300, 200, 50, 80 o 2.000 personas que me ven todo lo que voy produciendo, bueno, ¿cómo son esas personas y qué tipo de obra les puedo hacer para ellos? Van a ver que si cruzamos esas dos variables, el público al que puedo llegar, el precio que ellos pueden pagar y la obra que yo puedo hacer de ese tenor, se van a producir ventas seguro. El correo argentino
cumple el servicio para todo el país sin problemas ahora en cuarentena. Cumple el servicio sin ningún problema aún en cuarentena. No así el servicio internacional. O sea, si nos escribe alguien de Barcelona, de París, de Berlín y nos dice quiero tener esa obra, bueno, es un compromiso. Guarda con eso porque es difícil ahora sacar la obra del país, ¿sí? El correo no es tan fácil, el internacional, en este contexto de cuarentena, pero sí del país. Así que, entonces ya ahí tenemos una variable más. Cuando se trata de alguien que vive en Argentina, nos puede comprar obra, ningún problema, se va a hacer cargo del correo y vos podés vender la obra, ¿sí? Listo, dicho esto, vamos a otra partecita que tiene que ver con la pintura. Este es un tema que no solamente que me apasiona, que sé que hay muchos artistas que les interesa sobre esto, a veces no lo quieren reconocer, porque dicen, no, a mí, yo quiero que alguien me venda, yo quiero tener una persona encargada de eso y yo poder ponerme a pensar la obra y lejos de la cuestión económica. Bueno, pero eso muchas veces no sucede. Entonces, como no sucede, o mientras no suceda, ojalá que le suceda en algún momento, pero mientras no sucede, podemos autogestionarnos. Bueno, vamos a pasar otra vez a... si quieren hacer alguna pregunta, por favor, alguna preguntita. Aquí estoy, Aquí estoy para lo que digan. A ver. ¿Saben qué? Tengo muchas recomendaciones que tienen que ver con la formación, pero en términos inspiracionales. ¿Qué significa lo que dije? Términos inspiracionales, en términos de cómo nos nutrimos de imágenes y de historias para poder componer mejores obras. O si tenemos cierta obra que queremos componer, cómo lograr un estado de ánimo que nos dé vigor, que nos dé aquello que le llamamos inspiración, ¿sí? Bueno, hay una cantidad de fotógrafos, de libros, de poetas, de directores o de películas que estoy seguro nos ayudan a son como un ejercicio de la creatividad. ¿Saben por qué cuando hay una imagen que nos emociona realmente podemos llegar hasta las lágrimas? Porque eso dicen que se aprende. Dicen también que hay culturas que no se emocionan. Dicen que hay ciertos pueblos en ciertos lugares del mundo en donde llorar de emoción, sobre todo para los varones, es casi imposible. Entonces también se dice, como resultado de esto, que la emoción se tiene que practicar. La imaginación también se tiene que practicar. Y los distintos estados de ánimos se ensayan. Por eso también me parece tan maravilloso el arte, porque el arte en sí mismo es una forma del ensayo de las sensaciones y el descubrimiento en nosotros mismos de la sensibilidad. La percepción la llevamos hasta distintos costados de nuestro entendimiento porque lo vamos ensayando. ¿Y cómo se ensaya? Viendo arte, viendo a otros creadores. No somos los primeros inventores de ciertas sensaciones. Cuando eso sucede, en realidad no estamos generando nada porque es tan nuevo lo que haríamos, tan fuera del lenguaje, que el resto de la gente no lo interpretaría. Entonces, ver las películas de Miyazaki, por ejemplo, ver las películas de Miyazaki, ¿lo tienen? Del viaje de Chihiro, bueno, distintas películas son de animación. Es un viejito que murió hace muy poquito, y les recomiendo que miren películas de él. De Peter Greenaway, lo tienen, es un tremendo artista, cineasta, director,
que ha hecho El ladrón, el cocinero, su mujer y su amante, La tempestad, Escritos en el cuerpo. Escritos en el cuerpo, una maravilla. Tienen que ver esas películas. Ver esas películas, se lo juro, va a hacer que sean mejores artistas. Es matemático esto. Realmente conocer a estos artistas les va a dar una casi sana envidia de cómo puede crear otra persona ese tipo de imágenes, esos climas. Wes Anderson es otro inglés, como Greenaway, otro inglés que es un fabricador excelentísimo, exquisito de imágenes. Realmente un trabajo excepcional, el de los directores de arte de las películas como el Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Vean esa película. Cada fotograma de esa película se transforma en una obra de arte compuesta en donde la simetría, la tensión, el juego cromático, toda la narración está dicha no solamente por los diálogos y las actuaciones de los actores, sino también por todo lo contemplado a nivel visual. Es algo que se estudia, esas películas se estudian mucho en dirección de arte en cine. ¿Saben quién es Ava DuVernay? Ava DuVernay hizo la película Selma. Conozcan a esa directora. De todos los ejemplos que le doy, yo siempre quiero ser consciente de que cada vez que le doy ejemplos de varones, igual medida les voy a dar de mujeres. Hay que conocer a las directoras, a las poetas, a las escritoras y a las fotógrafas. Tenemos un chip que hay que resetear bien, que es que tenemos siempre mucha más memoria para descubrir a los profesionales o destacados artistas varones más que a las mujeres. Y eso hay que hacer el esfuerzo de cambiarlo. Bueno, Ava DuVernay es una excelente directora de cine que ha ganado una tremenda cantidad de premios, y la película Selma se las recomiendo. Alice Guy es una directora que también tienen que conocer. Es muy bueno tomar las imágenes que ella ha elaborado en el cine, pero ¿saben qué? En el caso de Alice, ella es la primera directora mujer. Estamos hablando de 1800, bueno, digamos, los predecesores, los primeros que elaboraban las historias para cine. Ella en particular fue quien elaboró las historias para tratar de que los personajes tengan alma, para que tengan alma. Así que es muy importante que la conozcan y también que interpreten, que vean las películas que ella pudo producir. Es la primera directora cinematográfica del mundo. Bueno, en el caso de libros, también me parece muy muy importante, y en esto no me escapo del tema de la pintura, no me estoy apartando del tema de la pintura, porque les voy a recomendar libros que tienen que ver con el arte y con nosotros como artistas, ¿no? Y como estamos parados. Digamos, el número 1, que me parece que es excelentísimo, es Cartas a un joven poeta de Rilke. Cartas a un joven poeta es un libro que me parece que tienen que conocer. Anótenselo. Este video que está viendo ahora lo pueden volver a ver después en Facebook y en Instagram, así que lo van a poder copiar en el caso que se les pase. Pero Cartas a un joven poeta de Rilke. Atrapa el pez dorado de David Lynch es un libro que es conseguible en internet y que me parece que también es fundamental. Es una especie de Corán, el Corán, la Biblia de los artistas que nos permite ensayar una buena cantidad de sensaciones y de
inspiraciones. Las ciudades invisibles, que yo en realidad no lo leí, pero me lo recomendó ayer Geraldine Schroeder, de Italo Talvino. Las ciudades invisibles es un libro que me dijeron que hay que recomendar. Ese no lo leí yo. Y bueno, las poesías de Alejandra Pizarnik son... y la biografía en realidad, y conocer la artista, me parece que tiene mucho de sentimientos que está bueno movilizar, ¿no? Imágenes que están muy buenas movilizar. No importa lo que querramos pintar. Todo esto nos permite ensayar los costados. Es como si el ambiente que compone esa parte del cerebro que tiene que ver con las paredes, el ancho de nuestras sensaciones, bueno, se van a hacer más complejas, más anchas, más cómodas cuando ensayemos las sensaciones y los estados de ánimo que nos dan todas estas imágenes. Y en el caso de imágenes, de composiciones, les quiero recomendar una serie de fotógrafos. Hay fotógrafos que para mí son, digamos, se ha tomado tanto de ellos, se ha tomado tanta cantidad de imágenes de ellos, que quizás ellos ya pasaron a ser más o menos olvidados, pero cuando vean las imágenes de estas personas, algunas más fuertes, quizás más escatológicas, algunas para algunos moralmente atrevidas, pero está bueno conocerlas, el arte en realidad no tiene moral, no es materia juzgable, y bueno, y uno es, por ejemplo, Witkin. Witkin es un fotógrafo, verdadero artista, que pinta incluso y raya los negativos de las fotos que produce en 35 y 70 milímetros. Él utiliza de una manera muy, muy, muy particular los modelos de personas que son tremendamente raquíticas o tremendamente hiperobesas, y los retrata de una manera que tiene cierta bizarriedad, de bizarro, y a la vez cierta dulzura. ¿Cómo combinar estas dos cosas? Vean a Witkin. Robert Doisneau es un fotógrafo que también el diseño en el mundo a partir de los años, digamos, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, él ha sacado fotos de París, a los niños jugando, típica foto parisina de niños jugando en la calle. Robert Doisneau es ese fotógrafo, el que nos ha planteado toda una iconografía del París de los años 40 y el inicio de los años 40. Ese es un fotógrafo que hay que conocer. Van a ver que muchas de sus imágenes se parecen mucho a muchas publicidades y muchas fotos de otros artistas más contemporáneos. Mapplethorpe es un fotógrafo que es más fuerte. Acá hay una temática una temática que tiene que ver con el ímpetu de los jóvenes y la sexualidad. Él era definidamente gay y tiene una estética que tiene que ver con el mundo gay, y la finura de esas fotografías, la verdad que respecto al tipo de grano que utilizan los otros fotógrafos, ese tipo de prolijidad es impresionante. Como define, es una foto más de estudio, una foto en un lugar donde la luz es absolutamente controladísima, y Mapplethorpe es un representante de una época de la ropa de cuero, de modelos también muy exuberantes, pero ese tipo de fotos tiene una prolijidad que les va a recordar a muchos videoclips de muchos artistas como Madonna, o bueno, distintos artistas. Jean Saudek, un fotógrafo mucho más artesanal, que fotografiaba en su casa con las paredes de fondo que parecen un estudio de escenografía, pero eran las paredes húmedas de su casa, y le sacaba fotos a sus vecinas durante 20 años, las utilizó, digamos,
estuvo la colaboración de ellas como modelos, o sea que hay fotos de cuando son chiquititas a cuando son bastante más grandes. Son osadas en términos de desnudos y ese tipo de cosas, pero realmente con un nivel de arte muy, muy, muy elaborado. Y por los precursores que han sido también, me parece recomendable que los conozcamos. Adriana Lestido, en una versión más local, argentina, ella ha hecho unos trabajos de fotoperiodismo también muy, muy buenos. El ejercicio y la militancia feminista también utilizada como una herramienta para poder decir y denunciar y mostrar. Adriana Lestido, la verdad que es una fotógrafa que hay que conocer. Roger Ballen es un fotógrafo que también es digamos, es el fotógrafo, y se nota que en ese fotógrafo hay una cabeza, una conciencia, una psiquis antropológica. Hay, digamos, la estética que él toma también tiene ciertos dejos de modernidad que se ha utilizado en muchos videoclips. Realmente él creo que debe haber hasta dirigido la estética de videoclips, porque se parece mucho a muchos artistas que han tomado mucho de la fotografía que él elabora. Así que también Roger Ballen es un muy, muy, muy buen fotógrafo para conocer. Seguramente es videasta también. Sara Facio, una fotógrafa argentina. Hay que conocer la fotografía de Sara Facio. Es nuestra Picasso. Es nuestra Picasso, digamos. Quiero ponerla con la mejor jerarquía de la producción de fotografía. Tenemos a un Carlos Alonso en la pintura, tenemos a una Sara Facio como parte del patrimonio de nuestros fotógrafos en Argentina. Liliana Bassman es otra fotógrafa que hay que conocer. Tienen que conocer la fotografía de Liliana Bassman porque son fotógrafas que han generado lenguajes tan potentes digamos, que se han volcado al diseño, a las industrias audiovisuales, que está bueno ver cuál es la genética, cuál es la genética de muchas de las imágenes que se ven ahora, que en realidad fueron sacadas y copiadas de alguien. Y esos alguienes son creadores. Y esos creadores son estas personas que les estoy contando. Bueno, ya le conté de varias personas que me parece que es necesario conocer. ¿Saben qué? Y no les conté de ningún artista, no les dije de ningún artista plástico. ¿Por qué? Porque para pintar y para crear no es necesario que nos copiemos de otros artistas. Me refiero a artistas plásticos. Sí podemos copiarnos de las imágenes que nos dan otras disciplinas. En ese sentido, también les recomiendo ver, interpretar, hacernos una escapadita a ciertas redes sociales en donde hay danza contemporánea, por ejemplo, danza contemporánea, canto lírico, ese tipo de cosas. Van a ver que esas neuronas que se movilizan, que nos emocionan o que hasta nos pueden llegar a producir rechazo en un principio, no hay ningún problema con eso. Es parte de lo que nos tiene que suceder. Nos puede producir rechazo ver a alguien bailando contemporáneo. Es decir, bueno, pero esto no se parece a la danza clásica que yo conocía. No se parece a la danza afro, no se parece a esa danza etérea que nos dijeron los europeos que es la más linda de todas. La danza contemporánea, a partir de su creadora, Isadora Duncan, también europea, pero Isadora Duncan dijo, la danza no tiene que ser toda para arriba, la danza es a la tierra también. Y nosotros los latinoamericanos interpretamos mucho mejor ese mensaje que hasta los propios europeos. Y esas imágenes que en un principio pueden llegar a producir cierto rechazo, vas a ver que te van a conmover cuando sientas ese lenguaje, cuando lo percibas, y vas a ver que
te va a gustar mucho y te vas a transformar en adicto a las disciplinas como el canto lírico, los sopranos, los tenores, los mezzosopranos, la música de cámara, la danza contemporánea, los distintos tipos de danza, nos van a servir a la hora de pintar. Esas neuronas, decía, esas neuronas movilizadas en esas otras disciplinas te van a servir para el momento en el que te vas a poner a dibujar y a pintar para componer tus imágenes. Te lo prometo, te lo prometo. No sé cómo decírtelo. No sé cómo decírtelo, mira. Bueno, estamos llegando al final. Me parece que la charla en un sentido sirve o sirvió para que podamos practicar nuestra pintura. No sé si, perdón, pero porque pregunté por si alguien tenía alguna pregunta y por favor díganme o háganla de nuevo porque no sé si se me pasó y les respondo. Díganme, tranquilos. Les respondo la pregunta que me digan respecto a la técnica en sí, si quieren, lo que quieran, lo que digan. Un lujo de clase, bueno. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Nora. Bueno, quiero decirles, a ver, ¿qué más? Excelente. Bueno, muchas gracias, muchos piropos, muchas gracias. ¿Qué me queda? Siento que no hemos pintado, por si alguien tenía pensado y estaba con las herramientas ahí, decir, bueno, pero tirame un cuadro, ¿cómo te copio? Bueno, quizás un poco de la información que hemos planteado, que les he planteado, les sirva para ahora cuando después de esta clase se quieran poner a pintar. Espero que sí, que les sirva. ¿Cuál es la primera decisión? La primera decisión cuando estamos frente a nuestro cuadro es hacer el planteo de lo más general a lo más particular. Después, Adriana me dice, no dejes estas clases. Hace poquito Adriana me dijo, ¿cuándo vas a dar clases? Por favor avísame si vas a dar clases por alguno de estos medios. Y yo le dije, no sé, no creo. Bueno, así que acá estamos. Y te mando un beso muy grande, Adri, te quiero mucho, y espero que estén todos muy bien en tu familia. Bueno, ¿cuál es la segunda decisión? No les dije un tema importantísimo respecto al color. Dentro del círculo cromático, esto es muy fácil, ya lo saben. Hay tres colores que son como la genética, son la XXY. El amarillo, el azul y el rojo son los colores primarios, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a generar un triángulo entre ellos. Un triángulo. Entre medio, por ejemplo, si tenemos el azul acá, el amarillo acá y el rojo acá, acá va a haber un color naranja. Acá hay amarillo y acá hay azul. Acá va a haber un verde. Estaría buenísimo editar esto después. Y entre este azul y este rojo, acá va a haber un violeta. ¿Sí? Ahí ya empezamos a formar un círculo entre los colores primarios y secundarios. ¿Sí? Entre medio de ellos están los colores terciarios. Son el color terciario es la mezcla de un color secundario con un color primario. Eso quizás muchos ya lo saben y les parece una obviedad. Bueno, dentro de este círculo cromático vamos a dividirlo en dos familias. Una es la familia de los colores fríos y la familia de los colores cálidos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es un color cálido y un color frío? Hagámoslo sensacionalmente. ¿Sí? Tratemos de sentirlo. Podemos sentir y hacernos la imagen de los colores con los que representaríamos una imagen realmente fría. El invierno, el otoño, un patio
un patio interno de una casa vieja que tiene esos colores, la luz casi entre gris, celeste, azulada. Las sombras se representan mejor con los azules con los marrones. Las hojas en el piso, a pesar de ser quizás de colores cálidos, tienen ese tenor, esa frialdad que la representaríamos mejor con los verdes o con los azules y con los grises. El gris, si bien no forma parte de esta familia de colores, nos va a ayudar igual en la intención. Y vamos a irnos de ese clima frío, donde la ropa que elegimos en los inviernos también ayuda a ese clima de frío por los colores. Y vámonos a la representación de una imagen cálida, realmente cálida del verano, de la playa, o cálida también puede ser en invierno y cerca de una hoguera con fuego, con madera, una imagen cálida, ¿sí? Tomando un caldito frente a la chimenea. Los colores que vamos a representar ahí y que los pensamos como de una manera casi desde la sensación, esos colores marrones, amarillos, naranjas, son esa parte de la familia de los cálidos, y los azules, muchos de los verdes. El verde está ahí, va dentro del círculo cromático, es uno de los costados porque está muy al toque del amarillo. Así que hay ciertos verdes, el verde oliva se va transformando en oliva porque va teniendo cada vez más amarillo. Ese tipo de verde cada vez más clarito, hay un verde tan claro que ya se transforma en un verde cálido. Bueno, lo mismo sucede en el otro costado con el violeta. Hay un tipo de bordó que ya empieza a ser un color cálido, ¿no? Pero eso no hace falta decir tajantemente cuál es el verde que define que sí frío, ¿no? Digamos, no ha habido una convención que haya terminado a las trompadas entre los friistas contra los calidistas. Ojo que puedo estar tirando ideas y esto puede terminar en una batalla, ¿no? Así que bueno, estas dos familias, los cálidos y los fríos, les recomiendo que tomen una decisión cuando pintan un cuadro, ya sea abstracto o figurativo, porque utilizar una u otra, como por ejemplo, si yo tengo un cuadro que va a ser principalmente cálido o principalmente frío, ¿sí? Tienen que decidirlo. Si ustedes van agarrando los potes por el que está más cerca, tenía el azul más cerca y el color de al lado era el amarillo, y voy agarrando los colores así porque me van gustando o porque es el último que me compré, después en el cuadro se va a transformar en otra vez un choque, se va a transformar en un choque visual, una vibración que se nos va a descontrolar, ¿sí? Los colores siempre generan vibraciones, de hecho los colores son vibraciones, así que guarda con eso, porque si lo hacemos sin pensar, se puede disparar para algo que no era lo que queríamos decir. Así que hay que ser conscientes del uso de los colores, y entonces ahora que sabemos bien qué colores son los fríos, qué colores son los cálidos, y entonces decididamente decimos, bueno, voy a hacer una figura, una persona parada y va a tener cierta escenografía atrás. Bueno, para despegar la figura de los elementos, a la figura le voy a poner cálido y lo voy a hacer representados principalmente con fríos. Entonces voy a generar como un desvínculo entre la figura y el fondo. Ojo, este mismo ejemplo lo puedo hacer con un cuadro abstracto, totalmente abstracto. Pero la mancha que yo quiero que primero se vea, quiero que sea la cálida y después la fría. Entonces puedo separar los colores decididamente y digamos, le va a pasar a las personas que van a ver los cálidos que yo tengo acá en este lado y la profundidad de los azules que tengo en este lado. ¿Sí? Bien. Entonces, parte de esas decisiones van a ser, digamos, que nuestro cuadro tenga más o menos un control de aquello que queremos decir.
¿sí? Así que hay que ser conscientes del uso de los colores. Eso también me estaba quedando para decirles. Bueno, chicos, me voy a devolverle la espátula a mi suegra, que se enteró por acá que se lo robé recién. Y bueno, y si no tiene ninguna otra, me despido y me despido agradeciéndole a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén. Muchísimas gracias a la subsecretaria, a Silvia Labrín, a siempre está ahí preocupada para que yo no me mande una macana. Por ejemplo, la semana pasada que empecé a transmitir desde el Facebook mío en vez de desde la subsecretaría. Me las mando con toda seguridad a veces. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta, me retiro. Me retiro a la una. Excelente clase, la de hoy. Muchísimas gracias, profesor. Dice Sergio Martínez, muchísimas gracias, Sergio, por el aguante. Muy lindo número de personas estuvieron presentes. Muchísimas gracias por el aguante. Nos vemos y muchas gracias. Chin, chin. Profe, ¿de qué se va a tratar bueno, ¿de qué se va a tratar la próxima clase? Muchísimas gracias por preguntar. La próxima clase vamos a hacer un modelado en arcilla. Ustedes vean qué pueden conseguir. Puede ser plastilina, alguna cosa para modelar. Y si no consiguen nada, la clase va a ser muy entretenida igual. Así retienen ven los secretitos para poder modelar. Lo que voy a hacer es modelar una cabeza. Modelo una cabeza y vamos a ver las facciones, las proporciones, el volumen y cómo hacer también algunos trucos para el tema de para que parezca después el efecto, digamos. No es lo mismo la piel de una persona muy joven, un tipo de piel de una persona más grande. Bueno, así que el modelado de una cabeza va a ser una clase de escultura y aparte vamos a ver otras cosas más porque voy a traer unos ejemplos de tallas de materiales y recomendaciones para aprender a tallar desde el principio para aquellos que no sepan nada y para aquellos que saben algo de talla, algunos truquitos para hacerlo mejor. Bueno, les mando un beso, muchísimas gracias. Desde Mendoza, un abrazo grande, excelente clase, dice Sugeri Reverón, no es Zamora, excelente clase, muchísimas gracias, qué lindo desde Morón, bueno, muchas gracias, les agradezco, me da cosa apretar el botón apagar y que alguien esté escribiendo un mensaje que no leí, bueno, les agradezco muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Acuérdense, el miércoles a las 5 de la tarde en el Facebook de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, de la cual soy coordinador general, pero primero soy artista plástico. Así. Bueno, beso grande. Chau, chau.